Feliz Navidad para todos ustedes que nos acompañan en esta hora. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Les habla el pastor José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy tenemos un precioso mensaje de Navidad que he titulado La esperanza de la Navidad. Y no importa en qué momento del año veas este mensaje, porque la Navidad trae una esperanza increíble, para lo cual quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde vamos a estar estudiando un texto maravilloso, una profecía impresionante acerca de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien, que el Señor bendiga su santa palabra. Y hoy quiero iniciar este mensaje contándoles una historia muy interesante de un par de profesores norteamericanos que fueron invitados a enseñar en las escuelas públicas rusas por el Departamento de Educación de ese país. Y lo interesante es que les invitaron a enseñar en las escuelas públicas de Rusia ética y valores desde una perspectiva bíblica. Así que ellos se desplazaron hasta Rusia y uno de los lugares en donde ellos fueron invitados a enseñar fue un orfanato con más o menos unos 100 niños y niñas. Así que estos profesores enseñaron a los niños por primera vez la historia de la Navidad. Estos niños jamás habían escuchado de la Navidad. Esto era 1994 y se acercaba ya la fecha de la Navidad, así que la enseñanza era propicia. Muy bien, los maestros enseñaron los detalles de cómo José y María llegaron a Belén, se desplazaron allí, cómo no había lugar para ellos en ninguna parte, todo estaba lleno, y cómo a causa de esto la cuna de Jesús tuvo que ser un comedero donde se alimenta el ganado. Entonces explicaron también cómo tiempo después llegaron los sabios del Oriente, que se conocen como los Reyes Magos comúnmente, y explicaron toda la historia de la Navidad. Luego repartieron los materiales para hacer la manualidad, así que los niños debían construir un pesebre y ellos les proveyeron todos los materiales. Y entonces los maestros empezaron a mirar lo que los niños estaban haciendo, cuando de repente se dieron cuenta que un niño tenía 2 bebés en el pesebre. Entonces a ellos les causó curiosidad. Así que le dijeron al niño que le explicara a los demás allí en el orfanato por qué su pesebre tenía 2 bebés. Así que el niño, que solo había escuchado la historia de Navidad por una sola vez en ese día y nunca más la había escuchado, pudo relatarla a perfección. Lo único fue que al final él añadió su parte de la historia. Así que él dijo: cuando María tuvo a su bebé y lo puso allí en el comedero de animales, el niño Jesús me dijo a mí que si yo tenía dónde quedarme. El niño contó que él supuestamente le había respondido a Jesús que él no tenía familia, que él no tenía papá, que él no tenía mamá y que él estaba en este orfanato temporalmente, pero que ellos los cambiaban de orfanatos, así que él no tenía dónde vivir, no tenía familia. Y el niño se disculpó con Jesús porque no tenía ni siquiera cómo darle un regalo porque no tenía dinero, pero que el niño le ofrecía calentarlo allí en el comedero de animales que era la cuna de Jesús. Y el niño dijo, ya con lágrimas en sus ojos, que Jesús le había dicho que si él lo calentaba, Jesús estaría con él por siempre. Este niño, en la primera vez que escuchó la historia de la Navidad, se dio cuenta que la Navidad no es acerca de lo que tenemos o lo que recibimos o lo que podemos dar, sino es acerca de que Dios está con nosotros. Por primera vez este niño tuvo la esperanza de que alguien estaba con él, que no lo iba a herir, que no lo iba a defraudar, que no lo iba a abandonar, como había sido el caso de él y todos sus compañeros. Ahora quiero traer la enseñanza de esta historia a nuestro mensaje de hoy, porque esto es precisamente una ilustración de nuestras vidas. Vivimos sin esperanza, pero muchas veces pensamos que la esperanza verdadera la vamos a encontrar en las cosas materiales, en el dinero, o quizás en las relaciones, o quizás en otras personas.
pero en realidad encontraremos la verdadera esperanza única y exclusivamente en Jesús, así como este niño también encontró su esperanza en Jesús. Y hoy quiero compartir la idea principal de este mensaje, y es que no hay situaciones sin esperanza, solo personas sin Jesús. No hay situaciones sin esperanza, solo personas sin Jesús. Y tú de pronto estás escuchando este mensaje y te preguntas, pero pastor, es que tú no conoces mi circunstancia, tú no conoces mi situación. ¿Cómo puedo tener yo esperanza en medio de la situación tan difícil en la que me encuentro? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a responder a la luz del texto de hoy de Isaías 7:14. Y quiero invitarlos a que ustedes tomen notas, que descarguen la aplicación de CF Miami, que saquen sus tabletas, sus dispositivos móviles, sus teléfonos y tomen nota, porque vamos a ver 3 puntos esenciales en el texto de hoy que nos van a dar una gran esperanza acerca de la Navidad. Volvamos a Isaías 7:14, que dice: por tanto el Señor mismo les dará, miren el primer elemento, esta señal. Luego dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. 3 elementos clave que vamos a hablar en el día de hoy. Y antes de profundizar en el texto, quiero darles el contexto histórico de lo que está sucediendo aquí en Isaías 7:14. Vamos a recordar que Israel, cuando Dios los saca de Egipto, deambulan 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida. Dios era el rey de Israel. Llegó el momento donde Israel dijo: no, queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. Así que Dios les da al primer rey, que es Saúl. Luego del rey Saúl viene el rey David. Así que vamos a imaginarnos rey David año 1000 antes de Cristo. Entonces el rey David 1000 antes de Cristo tiene un hijo que se llama Salomón, el famoso Salomón, quien fue el siguiente rey de Israel. Pero después de esto se divide el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le conoce como el reino de Israel y el reino del sur se le conoce como el reino de Judá. Muy bien, ahora llegamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14 se encuentra en el año 730 antes de Cristo. Entonces, entre David e Isaías 7:14 hay más o menos 270 años. Entonces, nos encontramos ahora aproximadamente en el año 730 antes de Cristo, y en este momento hay un rey en el reino de Judá que se llama el rey Acaz. En el norte está el rey Peca, que es el rey del reino de Israel, y al norte del reino de Israel están los sirios en el reino de Aram, y en el reino de Aram estaba el rey Resín. Entonces, ¿qué pasó? El rey Resín y el rey Peca del reino del norte y del reino de los sirios se unen sus fuerzas para ir a atacar al reino de Judá, al rey Acaz. Y es en este momento de desesperación, es en este momento de angustia que Dios le habla por medio del profeta Isaías en el versículo 14. Pero miremos primero un par de versículos del capítulo 7. Aquí, versículo 1 y 2. Dice: y aconteció que en los días de Acaz, recordemos, es el rey de Judá, el reino del sur, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, al norte, con Peca, el otro rey, ¿no? Hijo de Ramalías, rey de Israel. Y los dos, dice, subieron a Jerusalén para combatir contra ella, o sea, contra el reino de Judá, pero no pudieron tomarla. Luego dice el versículo 2. Cuando se dio este aviso a la casa de David, o sea, a los del reino de Judá, y tengamos esto en cuenta, la casa de David, porque ahorita voy a profundizar un poquito en esto. Dice: los arameos, llegó la noticia, los arameos, o sea, los de Aram, el reino de arriba, de Resín, han acampado en Efraín, o sea, en el reino del norte, el reino de Israel. Cuando escucharon esto, tanto el rey Acaz como la gente de Judá, dice, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Ahora, imaginémonos por un momento la situación del rey Acaz. En ese momento, él se encuentra rodeado por los reinos vecinos. El hombre ya no tiene esperanza, no tiene cómo hacer fuerza y cómo hacer frente militarmente ante dos
reinos que vienen a atacarlo, unidas sus fuerzas. No tiene cómo hacer, no tiene esperanza. El rey Acaz no tenía esperanza alguna de que iba a sobrevivir. Así que es en ese instante donde Dios soberanamente le habla a través del profeta Isaías. Pero antes de profundizar en lo que le dijo a través del profeta Isaías, quiero conectar la circunstancia difícil del rey Acaz, que está a punto de morir, que está a punto de ver cómo masacran a su pueblo, cómo el reino de Judá desaparece, cómo iban a ser eliminados y asesinados. En ese momento quiero unir la vida de Acaz con nuestras vidas, porque aunque tú no estés rodeado por dos reinos, seguramente estás pasando por una situación difícil. De pronto estás rodeado de deudas. De pronto estás rodeado de dificultades financieras y no ves esperanza. De pronto estás rodeado de dificultades emocionales. De pronto tienes dificultades con tu salud mental. De pronto tienes dificultades con las relaciones familiares. De pronto tu matrimonio ya está en escombros y no ves esperanza alguna. Y lo único que ves en la distancia cercana es el divorcio. De pronto te encuentras en una situación difícil con tus hijos que están rebeldes, que no están siguiendo al Señor, que no te escuchan, que están teniendo un estilo de vida destructivo y no tienes esperanza. Quizás te han dado un parte médico difícil. Quizás te han dado un anuncio que no te esperabas y tu salud está en peligro, tu vida está en peligro y no sabes qué va a pasar con tu familia y con los que amas. Y es en este punto de dificultad que la vida del rey Acaz y nuestras vidas se conectan. Porque así como Acaz se encontraba en medio de una situación sin esperanza, con desesperanza, de pronto tú te encuentras en una situación desesperado, sin esperanza. Pero quiero que las palabras de Dios por medio de Isaías para el rey Acaz y para todos nosotros consuelen tu alma tanto como debió haber traído consuelo para el rey Acaz. Pero antes de leer otra vez Isaías 7:14, quiero recordarles la idea principal. No hay situaciones sin esperanza, solo personas sin Jesús. Y quiero que anoten el primer punto que encontramos aquí de los tres que les mencioné. Y el primer punto que quiero mencionar es la esperanza de la señal. La esperanza de la señal. Ahora, vamos a mirar aquí de nuevo Isaías 7:14, que el primer punto que vemos en el texto es eso. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. O sea, la historia de la Navidad, la esperanza de la Navidad está dada a través de la esperanza de la señal. Dice, una virgen concebirá. Una virgen concebirá. Ahora, esta señal que se nos da es básicamente una profecía. Dios le anuncia al rey Acaz que vendría una señal en el futuro, o sea que sería una profecía, algo que se estaba anunciando desde el pasado, que sucedería en el futuro, que le traería gran esperanza. Y dice, una virgen concebirá. Ahora es importante entender que la profecía bíblica le da esperanza no solamente a Acaz, porque iba a haber una señal, sino que nos da esperanza a nosotros. Porque nosotros, aunque no estamos rodeados de dos reinos y aunque no estamos en el 730 antes de Cristo y no somos Acaz, somos personas que necesitamos esperanza, esperanza segura, esperanza fija. Y esa esperanza solo puede venir de algo que sea inmovible, de algo que sea certero. Y la profecía bíblica es algo que nos da esperanza porque distingue al cristianismo de cualquier otra religión. Distingue la Biblia de cualquier otro texto sagrado, de cualquier otro texto religioso. 730 años antes de Cristo, Dios anuncia que vendría una señal y la señal sería que una virgen concebiría. Ahora, las profecías tienen, algunas se llaman de doble cumplimiento y ahorita les voy en el punto número 2 a profundizar un poquito más en ello. Pero lo que quiero profundizar aquí, lo que quiero comunicarles a ustedes es que la profecía bíblica nos prueba que el cristianismo bíblico no es como cualquier otra religión. No es simplemente que escogimos esto o que nos tocó nacer en esta parte del mundo donde la gente de alguna manera cree en la Biblia en lugar de nacer en otro lugar del mundo donde creen en otros libros. Ningún otro texto sagrado de las decenas de textos sagrados que hay
tiene el componente de la profecía, el cumplimiento de las profecías. Aún los críticos les ha tocado acomodar la historia para no creer que Dios anunció con anterioridad muchísimos de los eventos que habrían de ocurrir. Entonces dicen, no, Daniel no se escribió en ese tiempo, en el siglo VI. No, eso fue después, cuando ya ocurrieron los hechos. Él escribió para acomodar y que pareciera que había sido una profecía. Pero la profecía bíblica, por ejemplo, encontré un listado de 351 profecías que Cristo cumplió. Increíble, 351 profecías. Así que la profecía nos da esperanza, y es esa visión hacia el futuro, es esa foto que Dios nos muestra del futuro. Es como que estando en el presente, Dios nos da esa esperanza, y la señal era que una virgen concebiría. Ahora, este es un elemento muy importante para que nosotros tengamos en cuenta, porque Dios nos muestra a través de su palabra de la manera especial el que Él desea que nosotros tengamos confianza en Él. Muy bien, recordemos la idea principal. No hay situaciones sin esperanza, solo personas sin Jesús. Muy bien, ahora vamos al punto número 2. Ya vimos la esperanza de la señal. Puedes tener esperanza, puedes tener confianza en la palabra de Dios. Es confiable, es absolutamente sin error, es absolutamente suficiente, y en ella tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Bien, el punto número 2. El punto número 1 era la esperanza de la señal. Ahora vemos aquí la esperanza del Hijo. La esperanza del Hijo. Muy bien, veamos qué dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí tenemos el segundo elemento de la esperanza de la Navidad, y es un hijo, la esperanza del Hijo. No es cualquier hijo, sino es el Hijo. Y este Hijo fue profetizado por Isaías 730 años antes de Cristo. Aquí fue cuando Dios mostró la imagen de lo que vendría, el Hijo de Dios. Ahora, la Biblia desde Génesis capítulo 3 anunció que la simiente de la mujer heriría a la serpiente, o sea, a Satanás, en la cabeza. Así que Dios anuncia con anterioridad y escribe y dice: vendrá una mujer que tendrá un hijo, y esa mujer será virgen. Hay algo importante, y es que en hebreo se utiliza la palabra alma para describir a esta mujer. Ahora significa mujer joven o virgen. Entonces algunos críticos dicen: ay, eso no era referente a Jesús, eso era simplemente referente al hijo de Isaías, que nació un año después, y esa era la señal para el rey Acaz. Pueden ser las dos cosas, porque hay profecías de doble cumplimiento. Efectivamente, Isaías tuvo un hijo de su esposa, que puede ser la referencia a la mujer joven, pero Mateo nos cuenta a nosotros en realidad lo que significa. Pero bueno, antes de ir a Mateo, quiero resaltar que aquí hay un elemento importantísimo. El hijo era importante para la esperanza de Israel, porque Acaz estaba rodeado. Resulta que Dios le hizo una promesa al rey David. Ahora miremos la promesa aquí en Primera de Samuel. Dice en el capítulo 7, versículos 12, 13, y vamos a leer el 16 también. Dice: cuando tus días se cumplen, le dice Dios a David, y reposes con tus padres, o sea, cuando se muera David, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Entonces va a haber un descendiente de David que va a ser el rey que lo sucederá. Él edificará casa a mi nombre. Entonces está hablando de Salomón, quien efectivamente le construyó el templo a Dios una vez que se hizo la transición del tabernáculo al templo, y fue el rey Salomón. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí hay un elemento adicional a Salomón. Ahora miremos el versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Entonces hay un elemento de que de la descendencia de David vendría un rey eterno. Tu trono será establecido para siempre. Tu trono será establecido para siempre. Ahora, esta promesa se conoce como el pacto davídico. Resulta que Acaz era el descendiente de David, y si Acaz moría, la línea davídica, la promesa a David, el pacto davídico y la promesa del rey eterno que vendría, el Mesías, el Salvador de Israel, la esperanza de Israel, desaparecería con la muerte de Acaz.
Lo maravilloso es que Dios manda esta promesa y dice, tranquilo, yo voy a darte una señal, un hijo vendrá. Y ese hijo será la señal de que voy a destruir a los enemigos de Israel. En el cumplimiento inmediato, en el 730 aproximadamente, vino la destrucción del reino de Aram y del reino de Israel. No prevalecieron contra Judá. Y en el futuro, recordemos 730, y luego ya cuando viene nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí es cuando se da el cumplimiento completo de esta profecía. Ahora, recordemos la idea principal. No hay situaciones sin esperanza, solo personas sin Jesús. Tenemos esperanza en Él, porque Jesús no solamente es la señal, no solamente es el Hijo, sino punto número 3, la esperanza del Salvador. Muy bien, vamos a la esperanza del Salvador. Volvamos a leer Isaías 7:14, continuemos la lectura. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal, la esperanza de la señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, la esperanza del hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, la esperanza del Salvador. Ahora tenemos una esperanza de un Salvador, y de hecho el nacimiento virginal era necesario, era absolutamente necesario, porque si Dios no concibe, no engendra a Jesús, entonces Jesús no era el Hijo de Dios de una manera única y diferente a cualquier otro ser que haya existido. Jesús tenía que ser Dios 100% engendrado por Dios, Dios hecho hombre, Dios encarnado, para podernos salvar, porque dice el Antiguo Testamento que la salvación pertenece al Dios de Israel. Solamente Dios puede salvar, pero al mismo tiempo tenía que nacer de una mujer para que tuviera la humanidad y pudiera ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario y pudiera perdonar todos nuestros pecados y darnos la vida eterna. Entonces, ahora Mateo nos aclara que esa profecía de Isaías 7:14 tiene y tuvo su cumplimiento final en Jesús. Miremos lo que nos dice aquí el texto. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios nos ha dado este regalo maravilloso del Salvador, quien nos ha dado ahora la vida eterna. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes conocen ese poema de las huellas en la arena, es muy conocido, y esa imagen de aquel hombre que está soñando y que está imaginándose que caminaba en la playa, en la arena con Jesús. Y aquí en la imagen, en la pantalla, vamos a ver una imagen de estas huellas en la arena. Y él se molestó porque en los momentos más difíciles de la vida solo veía 2 huellas, y le reclamó al Señor. Le dijo: Señor, ¿por qué me dejaste solo cuando eran los momentos más difíciles de mi vida? A lo que el Señor Jesús le respondió: cuando veías 2 huellas en los momentos más difíciles de tu vida, esas eran mis huellas, porque yo te llevaba en mis brazos. Y eso es precisamente lo que el niño en aquel orfanato ruso reconoció. La presencia de Dios con nosotros, Jesús estando con él por siempre, era lo único que el niño necesitaba. Por eso puso 2 bebitos allí, porque él quería estar con Jesús por siempre. Y la pregunta es si tú tienes la verdadera esperanza, porque la esperanza no es pensamiento positivo. La esperanza no es, sí, yo sé que va a suceder esto, cuando en realidad no lo sabemos. La esperanza verdadera solo se encuentra en algo firme, inmovible, eterno, y esa esperanza, esa persona única es nuestro Señor Jesucristo, porque la esperanza verdadera descansa en las promesas y el carácter de Dios, de que Dios está con nosotros. Esa es la esperanza de la Navidad. Y recordemos ya, para finalizar, nuestra idea principal del mensaje de hoy: no hay situaciones sin esperanza, solo personas sin Jesús. Así que no importa lo que estés atravesando, Jesús es la esperanza para tu vida. Y miremos lo que dice Miqueas 7:7. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Miren lo que decide Miqueas hacer: yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación. Y eso es lo que tú debes hacer en esta hora. Y quiero cerrar este mensaje
con unas palabras que el doctor S.M. Lockridge dio al final de los años 70 acerca de Jesús. Y quiero darles estas palabras porque han sido de gran inspiración a lo largo de las épocas, porque resalta quién es Jesús. Y es mi oración que este mensaje y estas palabras acerca de quién es Jesús penetren en tu corazón y tengas esperanza en esta Navidad y de aquí en adelante en tu vida. El doctor Lockridge dijo lo siguiente: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto si lo conoces. Mi rey es el rey soberano. Ningún instrumento de medida puede definir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el fenómeno más grande que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más sublime de la literatura. Él es la personalidad más grandiosa de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el todo suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él provee fuerza al débil. Él está disponible para el tentado y el cansado. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana al enfermo. Él limpió a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él pone en libertad al cautivo. Él defiende al débil. Él bendice al joven. Él sirve al desafortunado. Él estima al anciano. Él recompensa al diligente y hermosea al manso. Me pregunto si lo conoces. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el camino a la paz. Él es el sendero a la justicia. Él es la autopista a la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Desearía poder describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes quitarlo de tu mano, no puedes vivir más que en Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron resistirlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo hallar falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo manejarlo y la tumba no pudo retenerlo. Sí, ese es mi rey. Feliz Navidad. Dios les bendiga.